Bien, bienvenidos a todas, a todos. Estamos en la tercera clase ya, ¿no? Espero hayan podido ver la clase anterior. Si no, pues tarea para la casa. Eh, pero hacemos un pequeñísimo resumen al iniciar nuestra clase. Pequeñísimo porque no vamos a repetir, obviamente. Aquí sí que estoy medio perdido, ¿ah? Porque... ¿Me puedo hacer una Ahí sí. consulta? Sí, sí, mande nomás. La clase anterior yo no estuve. Sí, ¿cómo ¿Es que no? esa? No, la clase anterior yo no estuve presente. ¿Ah, ¿O sí, no? po? ¿Y por qué? ¿O hay una el día jueves? No, no, no. No, sí Ah, estoy estuviste. perdida. Solo los sábados, solo los sábados. Estoy perdida Tengo entonces. No, perfecta, estoy tengo, perdida. tengo perfecta claridad de que estuviste. Entonces, en esta clase vamos a ver el contexto socio-religioso. La semana pasada, como muy... no, aquí me equivoqué, ¿no? Como lo decía antes, la clase anterior trabajamos el contexto sociopolítico. ¿Sí? Y voy a hacer la justificación. Antes, primero voy a leer lo que leí, lo que vimos, ¿no? En la clase anterior nos dedicamos a ver cómo estaba organizada la sociedad donde nació Jesús, ¿no? Y hicimos un resumen histórico desde la vuelta del exilio en Babilonia, el siglo sexto antes de Cristo, hasta el siglo primero después de Cristo, que por lo demás el siglo primero termina bastante, eh, o sea, no termina para el mundo de Jesús, digamos, ¿no? Para el mundo, me refiero a Judea y Samaria y Galilea, es decir, para la Palestina el año 70 desaparece el Estado propiamente tal de Palestina, ¿no? El Estado israelí como podemos entenderlo hoy día, ¿no? Y comienza la gran diáspora judía hasta hace 75 años que se crea este Estado fascista, sionista, que produce tanta muerte por lo demás. Y que es bastante discutido no solo por el mundo eh, contrario, sino que también es bastante discutido por los judíos habitantes de la zona, porque antes de la creación del Estado de Israel, en lo que hoy conocemos como la Palestina, había sido parte del Imperio Otomano, venían liberándose en ese momento de eso, y por lo tanto no había un Estado unitario, ¿no? Lo que había era, porque pertenecían a un imperio, ¿no? El Imperio Otomano en este caso. eh, Turco-otomano, y por eso nosotros les llamamos turcos a los eh, a todos los que emigraron a Chile. Hay cerca de 500.000 palestinos que forman parte de esa migración en Chile, y por eso de alguna manera este conflicto nos toca tan de cerca aquí. Y los llamamos turcos porque ellos venían con pasaporte turco, ¿no? En tanto pertenecían al Imperio Turco Otomano, que desapareció hace 80 años, 90 años. Y ellos entendieron, vamos a ver por qué después, y por eso interesa, es interesante esta parte, ellos entendieron muy pronto que, puesto que entienden la relación con Dios como premio-castigo, entendieron muy pronto que ese castigo era irreversible. Bueno, y entonces en la zona convivían en una armonía relativamente que les permitía vivir, ¿m? Convivían sin mayor problema, judíos, cristianos y musulmanes. ¿M? Puesto que no, ninguno tenía el poder, de alguna manera convivían perfectamente. Lo que se rompe con la intervención del Imperio Británico en ese momento y Francia principalmente, que se divide en la zona y después
grupos subversivos, sionistas, empiezan a provocar problemas, entonces para solucionar un problema crean otro, que es el del Estado de Israel, ¿no? Insisto que es discutido no solo por, en este caso, palestinos, porque palestinos nos han intentado hacer creer que el mundo palestino es todo musulmán, lo que es un error. En el mundo palestino hay cristianos, hay judíos y judíos contrarios al Estado sionista de Israel, y también hay musulmanes, ¿m? Pero si bien son mayoritarios, no son un grupo determinante, ¿no? El problema es que hay toda una creación ahí artificiosa, ¿no? De una islamofobia, como se llama, ¿no? Entonces, bueno, esa clase, la clase anterior, que les invito a que la vean si no la han visto, era una invitación a reconocer ese proceso y cómo de alguna manera el Imperio Romano, casi medio siglo antes del nacimiento, sí, medio siglo antes del nacimiento de Jesús, se había ya impuesto y durará lo que durará, ¿no? Que tampoco será muy largo, ¿no? El Imperio de Occidente durará hasta el 300 y tanto, porque ya decayó como todos los imperios, era imposible dominar un territorio tan vasto, no con las tecnología que hoy día tenemos, aunque tenían buena tecnología. Todavía si usted visita Europa se puede encontrar con calzadas romanas, que eran las grandes arterias que permitían la conexión, la conectividad y el viaje relativamente seguro por las carreteras del imperio. ¿M? Por las carreteras del imperio, que estaban tan bien hechas que todavía se preservan, ¿m? En algunas partes. Pero claro, no tenían internet, WhatsApp, eh, eh, estas cosas que hay en el cielo, satélite, ni nada de esas cosas. Hoy día lo que vamos a ver es justamente, vamos a analizar el contexto socio-religioso, y esta última parte es muy importante, ¿no? En el que le tocó nacer a Jesús. A esto nos vamos a referir en esta clase. Ya. Entonces, un primer elemento que vamos a ver es el judaísmo como religión. El judaísmo como religión. Y en ello, pues vamos a ver las prácticas, creencias fundamentales que eran comunes en el siglo primero, ¿m? Y en la parte ya final vamos a ver los grupos y partidos principales que existían en el mundo judío. En la ilustración hay una menorá. Una menorá es un candelabro que hace referencia al gran candelabro de oro que estaba en el templo de Jerusalén, y que de alguna manera quedó como símbolo del culto judío, tanto el que se realiza en las casas como hoy día, ¿no? El que se realiza en las casas como el que se realiza en la sinagoga. Yo tuve, paréntesis, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en Roma. Estando en Roma, fuimos con toda la delegación con la que andaba a una celebración interreligiosa entre comillas, porque eran puros judíos, ¿no? Fue en la sinagoga de Roma, famosa porque ahí estaba dentro del gueto durante la Segunda Guerra Mundial, del gueto romano, donde estuvieron recluidos los judíos. Y bueno, todo el discurso del rabino fue en torno a la victimización, que es normal, ¿no? Durante la Segunda Guerra, pero de la que han sacado tanto provecho, para ser bien sincero, los judíos, incluso para justificar su actual actuación, digamos. ¿M? Eso. ¿En qué creía entonces un judío del siglo primero? Esa es la pregunta que nos moverá durante esta primera parte de la clase. ¿En qué creía un judío del siglo primero? ¿Mm? El judaísmo, después de un largo proceso, había llegado a
unificar una creencia, digamos, ¿no? Que para ellos era fundamental, ¿no? Eh, un judío creía en un único Dios verdadero. Y digo lo del proceso porque se conocen varios estadios o momentos de este proceso de depuración para llegar a esta fe, ¿no? En el Dios único y verdadero. Porque cuando el mundo judío, que recién toma conciencia de ser un pueblo propiamente tal, es en la experiencia del Éxodo, eh, en el caminar, en su experiencia previa, ¿no? En Egipto, como en el caminar hasta la invasión, vamos a decirlo así, porque en realidad eso es lo que fue, de la tierra de Canaán y el contacto con otros pueblos, se dan cuenta que esos pueblos tienen otros dioses. ¿M? Y de alguna manera hay un respeto a esos otros dioses, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues nosotros tenemos nuestro Dios, Yahvé, y los otros pueblos tienen sus otros dioses, ¿no? Y eso es respetable, absolutamente respetable. Pero después de un largo proceso, los judíos llegan a una conclusión teológica, ¿no? Que eh, en realidad, lo que existe es un único Dios verdadero y que todos los demás dioses de los pueblos circundantes en realidad no son sino ídolos. ¿M? Este avance teológico en el caso de Israel, en el caso nuestro, que miramos la historia desde ya nuestras propias creencias, desde nuestras propias eh, eh, experiencia de vida y también desde nuestra experiencia cultural, este no nos causa tanto problema porque de alguna manera entendemos que indistintamente cómo le llamemos a Dios, ¿no? Me refiero si le llamamos Alá, si le llamamos, no sé si Buda tenga la categoría de Dios, pero en fin, o Yahvé, o qué sé yo, o Padre en el caso de los cristianos, ¿m? Padre, Madre, etcétera, estamos refiriéndonos a un mismo Dios, ¿no? Y en ese sentido, el llamamiento al cual nos han invitado los últimos pontífices, es decir, papas, es a trabajar en función de, puesto que todos formamos parte de alguna manera, ¿no? De religiones monoteístas, por lo menos las abrahámicas, eh, tenemos la responsabilidad de crear un mundo en paz. Y por eso los encuentros multirreligiosos enfocados a esto. Pero lo que está detrás es el reconocimiento en realidad de que existe un verdadero Dios, indistintamente cómo le llamemos, ¿no? Luego cada grupo religioso, étnico, le dará sus propias características, pero ese elemento es muy importante. ¿M? Y por tanto, solo este Dios es digno de adoración. Digo, nosotros, decía recién, ¿no? Nosotros que miramos para atrás la historia podemos llegar a esa conclusión, pero para el tiempo de Jesús era muy controvertido, y no solo para el tiempo de Jesús, sino también antes y también después, porque este reconocimiento ponía en desigualdad a un judío del resto del mundo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo helenista tenía sus dioses, el mundo romano tenía sus dioses, que de alguna manera era una relativa simbiosis, ¿no? Copia del mundo helenista. El mismo emperador se había autodenominado a sí mismo un dios. Entonces, eso provocaba gran problema en las relaciones judías y el mundo que les rodeaba, ¿no? Porque, claro, vamos a ver un elemento
un momento más adelante, que tiene que ver con cómo, a diferencia de los otros pueblos, que la religión tiene que ver con el culto, pero no tiene mayor implicancia en la vida cotidiana. En el mundo judío, sí, todo gira en torno a la religión, ¿no? Como diría Flavio Josefo, eh, eh, de alguna manera la religión es el centro de la vida, no solo religiosa, sino también política, familiar, hasta en los aspectos más íntimos, como la cama. Hasta ahí se mete la ley, ¿no? Hasta en la cama. ¿Me permiten un segundito? Vuelvo enseguidita. Sí, necesito hacer una cosa urgente. Bien, es que como buen dueño de casa estoy cocinando papas, entonces no quiero que se me quemen las papas. Eh, entonces, eso en primer lugar. No sé si ahí hay alguna, hasta ahí hay alguna cosita, ¿Duda? No, duda, ¿sí? nada. Habían judíos que creían en ángeles también y en demonios. Pablo, por ejemplo, consideraba puesto que está en el siglo primero, Pablo, consideraba que las deidades paganas eran demonios, pero la palabra demonio no tiene quizás la connotación que tiene para nosotros hoy, ¿no? La palabra demonio inmediatamente lo asociamos con Satanás, pero no tiene esa connotación en el mundo judío necesariamente. De hecho, la palabra daimonos es la composición, es la unión de dos palabras. La palabra eh, eh, monos, que significa unidad, uno significa monos, y daimonos es el partir esa unidad, ¿no? Entonces, el diablo es esa entidad que divide en realidad, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese juego que se llamaba el, el- ¿cómo se llamaba? El Diámonos, que se jugaba así, que eran dos esferas, dos media esferas que iban en Diablo. diablo, el diablo. Diablo. Justamente eso es el diablo, ¿no? Porque las esferas, Mm, las mitad de esferas, las medias naranjas, digamos, en el estaban unidas, sino que estaban contrapuestas, y se jugaba así, ¿no? Ese ya. es justamente el diablo, ¿no? El que divide la unidad, el que rompe la unidad. Entonces, por eso eran considerados, Pablo, digo, los considera como demonios, justamente porque divide esta fe en un solo Dios, ¿no? Y denominaba a Satán, ahí sí, como el archidemonio o el Dios de este mundo. Estas creencias no constituyen una negación del monoteísmo, pero, insisto, al final todos los poderes cederían ante el único Dios. Tronos, dominaciones, principados, potestades se doblarían, ¿no? Ante la adoración al único Dios, que es el Dios judío, el Dios yavista, etc. Eh, eh, Me parece que ahí que este es el primer punto, ¿no? Pero yo no sé eh, si me he expresado bien con las implicancias que tenía esto, ¿no? En eso me gustaría enfatizar. El problema es que, puesto que la fe, en el caso del mundo judío del siglo primero, puesto que la fe se mete, ¿no? Digamos, forma parte de toda la vida,
de toda la vida de un judío, ¿m? De toda su vida está regida por la religión y por lo tanto por sus creencias. Toda su vida, insisto, hasta en las cosas más íntimas, personales, está metida en la religión. ¿M? Insisto en ello, hasta en la sexualidad, es decir, cuándo se puede o no tener relaciones sexuales con la esposa. Hasta ahí, hasta en ese elemento se mete la religión, ¿no? Por una cuestión de pureza e impureza, ¿no? Las mujeres sangran y por lo tanto están en estado de impureza, ¿no? Y como no sabemos cuándo están sangrando, me refiero a la menstruación, mejor no tocarlas porque siempre son sospechosas de impureza, ¿no? Es decir, hasta en ese aspecto, a diferencia de los otros pueblos, hasta en ese aspecto la religión es determinante, ¿no? Hasta en ese aspecto la religión es determinante. Esta cosa está, o quedo chueco, o me corta la cabeza, o me... y eso en el ámbito, digamos, hacia el interior de, pero hacia las relaciones exteriores, ¿no? Esto provoca claramente una problemática que a veces se torna compleja, ¿no? Porque si bien de parte del imperio, esto lo vimos la semana pasada, si bien de parte del imperio había tolerancia religiosa, porque entendieron que un elemento para mantener la cohesión era el respeto por la religión, por la organización local, y por eso aguantan a un Herodes que lo decíamos también la semana pasada, que es bastante, a pesar de toda su crueldad, es bastante mm, menos loco y duro porque que no sé, que los mismos emperadores romanos, que muchos de los cuales estaban locos o verdaderamente locos, ¿no? El Nerón es el mejor, la mejor muestra, el mejor botón de muestra de, de- de esa locura, ¿no? El mismo hecho, ¿no? De que el emperador se haya hecho adorar como un dios, habla de esa desproporción absoluta, digamos, en fin, que tiene razones obviamente políticas, eh, que a veces se revisten de elementos religiosos, pero que no son propiamente religiosos. ¿M? Pero insisto, el imperio había entendido relativamente bien ese elemento y por lo tanto tenía una cierta sensibilidad. Pero a veces no faltaba quien se salía de madre, ¿no? Y entonces pues cometía alguna... El mismo Herodes que era bastante respetuoso de la religión, él no era judío, era de abajo, ¿no? Era más del sur, correcto, del pueblo siguiente del sur, recordar Amonitas era, ¿no? Eh, Era bastante respetuoso con la religión, pero se le había ocurrido poner un águila a la entrada del templo. El águila era el símbolo del imperio y de alguna manera se consideraba eso una profanación al templo, ¿no? Y por lo tanto una afrenta contra la religión. Y luego el Pilato, ese sí que era un descabezado, ¿no? Y cometió varios despropósitos. Uno, tomar plata del templo para construir un acueducto. Se imaginarán la cantidad de dinero que podía reunir el templo como para eso, ¿no? Y había hecho pues marchar una legión por la ciudad santa, ¿no? Con los estandartes, estandartes signo del poderío de Israel, ¿no? De Roma, perdón, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué problema puede tener eso? Una marchita, digamos, dentro de, no sé, por cualquier grupo político. Y es que al creer ante el hecho de que el mundo judío reconoce un solo Dios, que además es rey sobre su pueblo, el, el marchar con símbolos de otro pueblo que tiene sus dioses paganos, digamos, ¿no? Cree, es considerada como una afrenta ante, no solo ante el pueblo, sino ante una afrenta a Dios mismo, que es el rector
de, del pueblo, digamos, ¿no? ¿no? Que es el Dios del pueblo. Bien, me parece que hay elemento más. Bien, un segundo elemento es la conciencia de la elección divina y de la ley, perdón, y la ley. ¿Mm? El pueblo tenía conciencia de que era un pueblo elegido. Eh, yo creo que esta diapositiva nos tiene que dar mucho para dialogar, ¿no? Dios había elegido a Israel y había hecho una alianza con el pueblo judío. Esta alianza, por un lado, obligaba al pueblo a obedecer la ley, ¿no? Que había sido dada en la revelación divina más abajo, y por su parte Dios se comprometía en esta alianza, puesto que una alianza hay responsabilidades de ambas partes, Dios se comprometía a guiar y proteger al pueblo. Y conocemos tres momentos importantes de esta alianza. Una era la llamada de Abraham, que no es, que si bien es semita, no es judío, ¿no? Que es llamado desde arriba, desde Ur de los Caldeos, que hoy día está ahí en la zona de lo que era Babilonia, hoy día Irak, ¿no? Eh, Dios llama a un extranjero, por lo tanto, ¿no? Si uno, pero semita, es llamado para constituirlo como padre de un pueblo que en un momento de la historia va a bajar a, a Egipto. Recuerdan ustedes, ¿no? Les contaba yo la semana pasada que incluso el mundo semita llegó hasta Egipto porque hubo también emperadores no, ¿cómo es que se llamaban? Faraones semitas, eh, que llegó ahí en tiempos mm, de esos faraones. La Biblia da una razón, ¿no? La razón es una gran hambruna, y que estuvieron ahí hasta que los monarcas semitas cayeron, y pues ya la memoria de José, ¿no? Que fue en definitiva el que fue a dar a Egipto por la maldad de sus hermanos, ¿no? Y por los celos de sus hermanos, se olvidó y fue esclavizado. Y Dios lo sacó de esa situación de esclavitud y, comillas, les dio en promesa un pueblo, una tierra, perdón, les dio en promesa una tierra. Y finalmente, como parte de ese proceso, la revelación de Dios en el monte Sinaí, donde, pues, ustedes saben, por la continua infidelidad del pueblo, Dios los hace vagar en unos cuantos kilómetros por 40 años, que le costarán, 40 años son dos generaciones, puesto que una generación tiene aproximadamente 20 años, 40 años son dos generaciones, es decir, todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, sino sus hijos. Eh, y en el monte Sinaí, que hoy día ha cobrado gran importancia el monte Sinaí, y les voy a decir por qué, Dios les entrega las tablas de la ley, ¿no? Que en definitiva no son sino los diez mandamientos. Todos, y aquí un aspecto muy interesante de la ley es una cosa revolucionaria, no solo para su tiempo, sino también para el nuestro. La ley es probablemente uno de los mayores avances civilizatorios eh, de la antigüedad, de la antigüedad, pre-antigüedad incluso, ¿no? Repito, la ley de Israel es uno de los avances más, probablemente más revolucionarios para la época, porque hasta ese momento lo que existía era la ley del talión. La ley de Israel impone el respeto al otro, ¿no? La dimensión de la alteridad, ¿no? La dimensión del reconocimiento del otro.
en tanto persona. Bueno, aunque esa es una reflexión ya nuestra, ¿no? Muy tardía, probablemente de la Edad Media, qué sé yo, tardía, la dimensión de la persona humana, en contraposición a la persona divina, por supuesto, eh, eso representa la revelación divina, ¿no? Si uno hace repaso de, de, de los 10 mandamientos, ¿no? Yo nunca me los aprendí de memoria, ¿no? Pero si uno hace repaso, todos son relacionales, todos tienen que ver con la relación con los otros. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, eh, el único Dios, que tiene que ver con el reconocimiento de esta relación vinculante entre Dios y su pueblo. No desearás los bienes de tu prójimo, dentro de los cuales está la mujer, por supuesto, ¿no? Como parte de la propiedad masculina. Pero en realidad lo que hay es el respeto a la propiedad privada que es bastante relativa en el mundo israelita porque no tiene que ver con nuestra propiedad privada, propia del mundo occidental, sí, sino que porque hay una rotación. Cada 50 años en el gran jubileo viene una rotación, la vuelta en fin, todo un, todo un rollo comunitario ahí, porque la tierra le pertenece a Dios, ¿m? No no a una persona particular, ¿no? No a una persona particular. La tierra le pertenece a Dios. Si ustedes se dan cuenta, hay una conexión bien interesante entre el mundo semita y las religiones o las culturas ancestrales también nuestras, ¿no? Nuestros grupos étnicos ancestrales insisten en eso, la tierra no se puede vender porque la tierra no es propiedad del ser humano, nosotros somos propiedad de la tierra, no al revés. Bueno, la modernidad nos ha hecho pensar que la tierra es nuestra y la propiedad privada un absoluto, cuando en realidad la propiedad privada no es, no es, no es un absoluto, ¿no? Sino que ella está sujeta al bien común, ¿no? Y por eso el Estado puede expropiar determinada propiedad privada si ella está en función del bien común, por ejemplo, del bien común de una carretera. ¿M? Ese es el bien común, ¿no? Que facilita la interconexión entre un lugar y otro. Pues ahí el Estado puede intervenir contra la propiedad privada, contra entre comillas, porque obviamente tiene que haber una compensación, etcétera, etcétera. Bien, dicho lo anterior, ¿qué problemáticas ven ustedes hoy de estos tres elementos, ¿no? ¿Qué problemática ven hoy a partir del conflicto que estamos viendo, ¿no? Aunque de alguna manera vivimos todos, en tanto somos una comunidad humana, ¿no? Interdependiente, todo está conectado, dice el Papa, tanto el Laudato Si como el Laudato Deum, todo está conectado y por lo tanto mm, no solo somos testigos oculares de una guerra que se libra en, en, en tiempo real, digamos, sino que además nos vemos afectados por ella, ¿no? ¿Qué problemática le ven ustedes a esta parte de la fe del pueblo de Israel? Yo tengo una pregunta Sí, por favor. antes de. Lo que pasa es que me estaba preguntando yo respecto de cómo era la relación como más cotidiana con las personas que practicaban otras religiones, porque si yo creo que mi Dios es el único Dios verdadero y el que dicta las leyes, ¿qué pasa con esta gente que no vive de acuerdo a esas leyes? Bueno, Porque lo que se habla en el fondo es como tienen que morir. Eso. claro. Bueno, el mejor ejemplo para responder a tu pregunta es la Ujú. relación que tiene un judío, por ejemplo, con los samaritanos, de odio mutuo, ¿ah? Ya.
odio mutuo, porque si bien también se consideraban judíos en religión, los samaritanos me refiero, tenían su propio templo en Garizim, en el monte Garizim, Ujú, pero ellos, los judíos, los consideraban heréticos porque, se acordarán ustedes, y por eso es bueno tener una relativa conciencia bíblica, eh, de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Le dice, tú has tenido, ve a buscar a tu marido. Y dice, ¿cuál marido? Efectivamente, ¿cuál marido? Porque has tenido 5, 7, no sé qué. Bueno, los maridos dicen relación con, vamos a ver, Samaria es un pueblo compuesto por grupos étnicos que se traen de un lugar, de otro lugar, en estos grandes procesos, como vimos la semana pasada, de dominación del pueblo. Samaria concretamente es una población multiétnica que los arrejuntan de muchos otros pueblos, ¿no? Y por eso, aunque conservaban su fe en Yahvé, también habían otros cultos paganos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es la relación? Compleja, digamos, muy compleja, ¿no? Y tenso. eso que, insisto, había, por lo menos compartían la misma fe, ¿m? Pero también habían pueblos o grupos étnicos que conservaban sus propias devociones, vamos a decir así, a sus cultos ancestrales, ¿no? Por lo tanto, era difícil. Eh, en el proceso no era tan difícil porque, si bien el mundo judío reconocía a Yahvé como su Dios, se respetaba, digamos, a los otros pueblos que tenían sus dioses. Pero cuando ya se impone el monoteísmo en el mundo judío, Ujú. eso ya va a ser más complejo, porque obviamente, como decía recién, Pablo impone la idea de que solamente este Dios es digno de adoración, ¿m? Los otros son ídolos, eh, con todo lo que el ídolo dentro del mundo judío tiene como característica, ¿m? Eh, incluso para hoy, ¿no? No sé si responde tu pregunta, o por lo menos Sí, la avanza sí, algo. sí, sí. Sí, es que me preguntaba en realidad si era diferente a como lo hemos visto como posterior a la historia y hasta ahora, porque eh, ese tema de mi Dios es el único Dios verdadero ha tenido muchos conflictos a través de la historia. O sea, Sí. incluso en la conquista de América también hay un tema ahí, no sé, pues que se desarmaron pirámides mayas para usar las rocas para construir iglesias y eso Sí. también tiene que ver con que mi Dios es más poderoso que el tuyo en el fondo. Claro, ¿no? Y ahí hay un tema bien complejo porque, eh, teniendo el mismo tronco, ¿m? Claro. Todas las religiones monoteístas tienen un mismo tronco, digamos. Ujú. Judaísmo, cristianismo e islam tienen un Sí, mismo tronco, que es Abraham, pero no saben convivir, porque claro. si bien el mundo hoy día, con una sensibilidad distinta, tanto el mundo cristiano católico como el mundo cristiano de las iglesias separadas, yo siempre hago una distinción con el mundo evangélico. El mundo evangélico es otro, con perdón de la expresión, un poco académica, es otro pedo distinto, Claro. digamos. Es un mundo eh, inaccesible desde cualquier intento, digamos, de conceptualización. ¿M? ¿Por qué? Porque un pastor se enoja con el pastor, crea una comunidad aparte. eh, Nosotros, a pesar de todas nuestras dificultades, eh, a nadie con 5 dedos de frente se le ocurre decir, "Ah, voy a crear una comunidad alternativa, digamos, dentro del Claro. catolicismo". No, uno le caiga bien o le caiga mal el obispo, igual es el obispo y lo reconoce, y puede no estar ni ahí, digamos, pero insisto, a nadie se le ocurre formar otra cosa, ¿no? En cambio, en el mundo evangélico eso no, pues yo me enojo con mi pastor y creo otra iglesia, ¿no? Claro, Así, uno cuando mucho con va, todo, va a otra capilla. con todo lo que eso significa a nivel lucrativo, por ejemplo.
¿no? Claro. Porque uno puede observar cómo de alguna manera se transforma en un fenómeno, comillas, en un fenómeno de estudio, en un hecho de estudio, en que en pocos meses un pastor puede construir una sede, vamos a decirlo así, una capilla, que en el mundo nuestro nos costaría años de trabajo, con muchos bingos, muchas rifas, y esta gente, boom, de un día para otro construye cosas increíbles, ¿no? Y tener en cuenta que también estos grupos han sido potenciados por el poder político, sobre todo en otro momento de la historia chilena, y por lo tanto, mm, por ejemplo, construyeron el gran templo ahí que está en la Alameda, aquí en Santiago, ¿no? Para tenerlos de su lado, justamente. Eh, claro, el mundo cristiano, sobre todo en la Edad Media, después le pasó la cuenta al judaísmo, ¿m? Obligándolo a convertirse a la fe verdadera, que era el cristianismo, obviamente, ¿no? Porque se entendía que Jesús era la realización de todas las promesas y por lo tanto lo que tocaba era convertirse. Pero insisto ahí, incluso en ese caso, hay una cuestión más política que religiosa, pues los reyes católicos están en un afán expansionista, los reyes católicos, Isabelita y Fernando, están en un afán expansionista, y por lo tanto, al igual que en otro momento de la historia, en este caso del Imperio Romano, Constantino usa la religión cristiana para la unificación del imperio, también los reyes católicos utilizan a la religión, en este caso al mundo católico, porque recién se está llevando a cabo la, la, la reforma, digamos, con los grupos protestantes, Lutero y compañía. Lutero y compañía se dice con mucho respeto. Yo respeto a los luteranos, a los anglicanos, aunque cada uno tiene su historia, también los cristianos lo tenemos, los católicos lo tenemos, digamos, pero hay también una utilización de parte del poder y de parte de la religión. También hay una utilización del poder en tanto permite la ampliación de su frontera y un poder, po, y un poder. Un poder que después en las repúblicas independientes va a ser cuestionado. ¿M? Y, y se tendrá que llegar a componendas entre el poder religioso y el poder político porque uno y otro tiene tal poder que puede desbaratar uno al otro, ¿no? Pienso, eh, de hecho, Roma demorará en reconocer los gobiernos independientes de América y por un lado, los gobiernos independientes de la América ya emancipada, entre comillas emancipada, exigirá los mismos privilegios que tenía la corona española, ¿no? Sobre los territorios americanos conquistados. ¿M? Entonces ahí siempre hay una utilización de unos y de otros. eh, pero siempre una guerra religiosa nunca es religiosa en realidad, es política, es política. Y será usada con afanes religiosos. Es decir, el Netanyahu mmm, para nada es religioso, ¿no? Ni siquiera, empezando, ni siquiera semita, digamos, ¿no? Hebreo, ¿no? Es de los tantos que llegaron ahí, por lo tanto, de los más soliviantados, ¿no? Y cuando Netanyahu termine, va a ir a la cárcel, pero no por la guerra, tristemente. Me recuerda a otro dictador que tuvimos nosotros, que fue a la cárcel no por los derechos humanos, sino por la plata que se robó. Pues también él está sometido a de hecho, por los días en que se produjo el atentado del 7 de abril, del 7 de octubre, perdón, en la franja de Gaza, por esos días nomás ya se cumplía más de un mes, si no más, de manifestaciones populares por las leyes de Netanyahu en el mundo israelí. ¿M? Y por esos días también lo iban a juzgar por corrupción. Y por eso hay todo un, digamos, investigación que dice que Netanyahu sabía lo del atentado, pero guardó silencio para
eh, utilizarlo como para desviar la mirada en lo que estaba pasando, ¿no? Su encarcelamiento. Mm. Eh, pero ¿qué otro elemento hay, no? El monte Sinaí está en la parte baja de Egipto, ¿m? Probablemente la parte más árida, que hoy cobra especial relevancia porque está en el desierto del Sinaí y es donde, según las investigaciones periodísticas, es donde el Estado sionista de Israel quería desplazar a los palestinos que estaban en la franja de Gaza, porque ahí han encontrado yacimientos de gas, ¿no? Entonces, pues, esta guerra viene muy bien para, como ven, no es una guerra religiosa, sino para los fines del gran capital, en definitiva. ¿Seguimos adelante? Bien. Eh, dos dudas tengo que Sí, sí, mande nomás. mande nomás. Lo que pasa es que yo voy anotando y me quedo de repente con algunos espacios. Sí. Abraham, tú decías que no era judío o que no era semita. No, es semita, es Es semita, semita, porque no es judío. lo que pasa es que el mundo semita es muy grande, muy vasto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ur, de donde fue sacado Abraham, de donde fue llamado, está acá arriba, allá arriba en Babilonia, en el norte, ¿Ya? ¿Ya? lo que hoy es Irak. Y por lo tanto el gran ¿Ya? fundador del pueblo no es propiamente, si bien es semita, no es judío, según lo entendemos hoy, sino que es un venido de cualquier parte, digamos, ¿no? Ok, perfecto. Y Ese es cuando un elemento. dices, claro, cuando tú dices semita no judío, no te refieres a una religión, te refieres a un origen, Correcto, a un ¿sí? origen étnico. Étnico, Sí, perfecto. Dame un segundo para ponerle aquí origen étnico. sí. Ya, esa era una duda que me quedé y la otra, que Y entre es el muy uno y el 3, importante, ¿ya? perdóname, y es muy importante tu duda porque el mundo judío sionista eh, ¿Ya? ha- se ha apropiado del término semita y entonces todo aquel que Ok, critica al Israel actual, que es al Estado de Israel y a sus acciones, es acusado de antisemita, porque se han ok, apropiado del término, pero el mundo semita es perfecto, mucho más grande, mucho más vasto. amplio, De perfecto, hecho, los palestinos, puesto que Israel es un Estado creado de colonos que vienen de otras partes del mundo, por ajá, ejemplo, una gran sí, masa es argentino, nacido de aquí, sí, sí, que de semita les queda lo que a ti y a mí, digamos, ¿no? O sea, es bastante poco. ya. Eh, los que sí son semitas son Semitas efectivamente son los que están allá, los palestinos, que perfecto, nacieron allá en la perfecto, tierra, que perfecto, nacieron, que están muriendo hoy día. Esos son semitas, verdaderamente semitas. ¿M? perfecto. Sí, y la segunda pregunta, perdón. La segunda perdida que me fui, que de los 3 puntos, el primero era Abraham, ¿verdad? Que fue Sí, llamado a constituir un pueblo, y sí, tengo el tercero, la revelación de Dios en el monte Sinaí. sí, ¿Y el cuál es el éxodo. segundo? El El éxodo. Éxodo, perfecto. Sí, Ese es el segundo, sí, perfecto. el éxodo. Son tres Ok, momentos de la elección divina. ahí me En quedé, ahí en el estoy último, perfecto. en el último se da las tablas las dos tablas de la Las tablas, ley, perfecto. que son los 10 El mandamientos, Éxodo ¿no? es el que dura 40 años, ¿verdad? Sí, Alrededor de 2 generaciones. sí. Claro que es un número Perfecto. simbólico, sí, claro. Sí, 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 es para ubicarme cuando lo lea, cachar para Pero dónde va la moto. es muy interesante porque, por ejemplo, Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés tampoco, Tampoco entró a la tierra prometida. Vio de ni lejos uno. y Ok, murió. ah, Porque, perfecto, porque dudó, ¿eh? ok, Dudó. perfecto. O sea, no entró ni uno. No, de los que salieron, no. Bueno, Perfecto, bien. perfecto. Otra Otro cosita, elemento, perdón, sí, esto es cultura general, sí. perdón por lo inculta. ¿Quién es Netanyahu?
Netanyahu es el primer ministro Netanyahu, israelí actual. ya, el actual, Sí. Benjamín yo lo, Netanyahu, claro. Benjamin ya, Netanyahu, ya, que ministro es, actual. sí, que es un sátrapa. No solo ladrón, ¿Qué sino significa? asesino. Un sátrapa es un delincuente. Bien. Sí, gracias. Tercer elemento de la fe judía, la dimensión del arrepentimiento, castigo y perdón. Desde la concepción judía, Dios siempre perdonaba, pero un requisito es el arrepentimiento. Dios siempre perdona, pero el requisito es el arrepentimiento. A quienes transgreden. Y la concepción de pecador tiene que ver con el cumplimiento o no de la ley. Es un punto interesante, ¿no? A quien transgredía la ley, que se convertía en un pecador, debía hacer reparación. Si sus delitos perjudicaban a otros, había que arrepentirse y hacer sacrificios. Y la reparación, ¿no?, también era muy importante. Los contumaces, es decir, los que persistían en su transgresión, quedaban sujetos al castigo divino. Y uno de los signos del castigo divino era la enfermedad. La enfermedad era vista como un castigo divino. Y el exilio. El exilio en Babilonia será visto y será asumido por el pueblo como un castigo divino. A nosotros nos suena hoy día eso muy extraño porque tenemos una concepción distinta de Dios, ¿no? Aunque no es tan extraño porque de alguna manera hay ideas que se repiten, ¿no? Es decir, en el fondo hondo tenemos la conciencia de que Dios castiga. Pero si uno lo mira de manera objetiva, en realidad hay que decir que en muchos ámbitos de la vida es causa y efecto, ¿no? No es que Dios castigue por un Sí, pecado que tú cometiste, sino que todos nuestros actos en definitiva tienen consecuencias. Todos nuestros actos, tanto los positivos como los negativos. Eso no solo en nuestra cultura, sino también en otras culturas, ¿no? Y por eso la idea del karma tiene que ver con que todo lo que haces se te devuelve. ujú, Pero el pueblo lo veía como un castigo activo. divino, ¿no? Un castigo divino. Y por eso los judíos más ortodoxos, digamos, eh, no están de acuerdo, por ejemplo, hoy día, ¿no? Ya volviendo al presente, no están de acuerdo con la creación del Estado de Israel porque entienden que la gran diáspora, es decir, la que se produce el año 70 de nuestra era, no en los años 70, no, sino que en el año 70 después de Cristo, es decir, 30 años después de la muerte de Cristo, cuando se produce la destrucción absoluta de Jerusalén por parte del Imperio Romano, es el gran castigo de Dios al pueblo por sus pecados y por lo tanto la transhumancia, es decir, la itinerancia permanente, es parte, digamos, de este castigo. Y ellos, los más ortodoxos, lo asumen como parte de su redención. Y por eso son opuestos a la creación del Estado de Israel. Esto es, Eh, perdón, por la muerte de Jesús. sí, sí. Ya. Sin embargo, había No en tan el pueblo, rápido. sí, no te preocupes que está en la diapositiva. Sin embargo, Uy, hay la conciencia de que Dios siempre redimirá a su pueblo a pesar de sus faltas. Es decir, eh, Jesús no se saca de la manga esta idea, esta imagen de que Dios es un Dios bueno, es un Dios solícito, es un Dios misericordioso, o desde la perspectiva de los profetas, es una gallina que guarda bajo sus alas a sus polluelos. Esa imagen es muy linda para justamente, eh, si quiere uno especificar o la imagen, ¿no?, que un judío puede hacerse de Dios, o la dimensión de que Dios tiene entrañas maternas. ¿Mm? Dios se estremece por los avatares del pueblo, ¿no?, por su sufrimiento, y por eso actúa en su momento de esclavitud en Egipto. Un pequeño momento para que elaboren preguntas. Voy a apagar las papas.
Cosas de la vida, ¿no? ¿Estaban buenas ya? Sí, ya está. Ya. Bien, último elemento que me gustaría señalar que crea complejidades hoy en la convivencia de el mundo judío con el resto de la humanidad es esta dimensión de el mito fundacional del pueblo de Israel, que es la elección de parte de Dios. ¿Y por qué digo crea complejidad? Porque el mundo judío llega a habitar a una tierra que no les pertenece, ¿no? Y ellos, pues, todos tenemos mitos, todos los pueblos tienen mitos fundacionales, ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios mitos fundacionales. Por ejemplo, nuestro mito fundacional es, ¿se acuerdan ustedes de esa canción? Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Bueno, ese es un mito fundacional, que es una mentira, ¿no? Porque lo concreto es que despreciamos a los emigrantes, sobre todo si son negros, latinoamericanos. Si son rubiecitos no hay problema, ¿no? Porque esos vienen a mejorar la raza como... Son pobres, Ah, son pobres. no, y si son pobres, claramente. Si son pobres, por supuesto, porque vienen a quitarnos trabajo, traen inseguridad, traen delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero claro, en este caso, eh, que Dios diera a su pueblo un territorio, ese territorio no estaba vacío, estaba habitado por el pueblo cananeo, por los cananeos. Entonces, en realidad, Israel es un pueblo, Israel es un pueblo invasor, ¿no? En realidad, Israel es un pueblo invasor desde sus mitos originarios, ¿no? Claro, es cuestionable para nosotros que somos de una tradición cristiana y que tenemos a la base una tradición que es la tradición judeocristiana, porque no nos atrevemos, si ustedes quieren, a cuestionar estos mitos fundacionales, ¿no? A ponerle nombre y apellido, ¿no? Ya estoy A decir emborrachado. las cosas como son. Que cierren el micrófono. Sí. Bien, pasamos a la siguiente. Por lo tanto, estos tres momentos de los que hablabas recién, querida Nora, Abraham, Éxodo y Alianza, dan a Israel un carácter decisivo. Sin embargo, la revelación de Dios no se termina en el Éxodo con Moisés. Dios da a los israelitas la tierra de Palestina, habla a través de los profetas incesantemente. Los israelitas desde su concepción eran el pueblo propio de Dios. Dios se había comprometido con ellos a defenderlos, a hacerlos grandes y a asegurar su redención. Esta promesa era parte esencial de la elección. Esto de el pueblo como parte de propiedad de Yahvé eh, y por lo tanto, digamos, la fe absoluta en que Él los defendía y los haría grandes. ¿Cuándo entra en crisis esto? Porque tenemos en cuenta Abraham, Éxodo, Alianza. Estamos hablando de por lo menos 1500 años antes de Cristo. ¿Cuándo entra en crisis esto? Porque lo que viene después con David y toda la chaya, digamos, ¿no?
es la concreción de eso. El reino se está organizando, David logra un reinado fuerte con un territorio vasto, que va desde la Galilea hasta el sur, ¿no? Hasta Judea, donde finalmente se instala la capital, Jerusalén, mm, y por lo tanto de ser un pueblo chiquitito, se hace un pueblo grande con un territorio vasto, eh, e influyente, puesto que está en una zona de pasada entre el mundo conocido, en el mundo europeo, entre la Europa, el mar Mediterráneo y los otros grandes pueblos y las grandes culturas que están allende la Palestina, como son China, Rusia, India, ¿no? Que son otro mundo, que son el gran mundo asiático. Eh, bien, ¿cuándo entra en crisis esto? Entra en crisis cuando, eh, por malas decisiones políticas, el pueblo es exiliado a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Y es interesante este proceso porque en el exilio, en Babilonia, hay toda una toma de conciencia del pueblo de su propio pecado. Propio pecado que pasa por no haber confiado en Yahvé, porque los grandes profetas de esta época, como son Jeremías, Isaías, un segundo Isaías, porque Isaías es anterior, el primer Isaías es anterior, pero su escuela persiste, su escuela profética, insisten en la fidelidad del pueblo a la alianza. Dios siempre cumple la parte del pacto, ¿no? El problema aquí es el pueblo. ¿Mm? Entonces, el pobre Jeremías, y digo pobre Jeremías porque una de las partes importantes de la profecía de Jeremías va a ser las lamentaciones de Jeremías, que no solo no será escuchado, sino que además será perseguido, será por sus amigos, tiene que ser escondido porque el poder lo anda buscando para matarlo, porque de alguna manera se contrapone a lo que está, a la decisión del poder político. Eh, Jeremías insiste en la fidelidad al amor de Dios, ¿no? Y de alguna manera es el grito de todos los profetas, la apelación a que el pueblo debe ser fiel porque Dios es siempre fiel y por lo tanto hay que confiarse en Dios, ¿no? No, y en el caso muy particular histórico del profeta Jeremías, lo que está en disputa es si Israel debe aliarse con Egipto o con el imperio de arriba, ¿no? Con el imperio mm, babilónico. Por lo tanto, ¿por qué Israel está en el medio? Bueno, ¿con quién debe aliarse? Si bien los reyes, ¿no? Tienen conversaciones con el imperio del sur, en realidad también tiene conversaciones secretas, y que es el más fuerte, tiene conversaciones secretas con Egipto, porque creen que los dos pueden hacer, unidos pueden hacer eh, frente al imperio del sur, que es mucho más fuerte, pero Jeremías insiste en que en realidad hay que confiarse en Yahvé nomás, hay que confiarse en Yahvé. Eso tiene consecuencias políticas, claro, neutralidad, porque en realidad lo que el imperio del sur quiere es la dominación de toda la zona. Los malos políticos hacen componendas con el equivocado y la tierra será arrasada y el templo de Salomón, digamos, será destruido absolutamente y el pueblo será... cuando uno dice el pueblo se refiere a La los... gente. Claro, no solo a la gente, sino que a la gente destacada, dentro de los cuales están pues Orfebre, bueno,
gente de la Gente igual élite, nomás. los sacerdotes, digamos, toda la gente, comillas, útil. Los pobres quedarán en el pueblo porque los pobres son considerados, como pudiste leer, ¿no? En el articulito, según me dice, son, eso no importa mucho. Por lo tanto, esos son los que quedan en la tierra y que recibirán un término, ¿no? Para referirse a ellos, que son la hija de Sión, que son ese pequeño grupo fiel que permaneció en el pueblo y que seguirá cultivando la fe en el Dios de Israel, que es siempre fiel. Y que, insisto, tanto los del exilio, es decir, tanto los que están exiliados en Babilonia, como los que quedan en la tierra toman conciencia de que, en definitiva, lo que produjo la gran catástrofe no fue que Dios le abandonó al pueblo, no fue que Dios abandonó al pueblo, Dios nunca abandona a su pueblo, sino los pecados del pueblo fueron lo que llevaron a la gran tragedia eh, y a la gran crisis, porque obviamente lo que hay es un cuestionamiento de las promesas. Dios nos prometió defensa, ¿por qué de repente se pone en nuestra contra? Y la voz profética no nos ha puesto en tu contra, tú te rebelaste contra la voluntad de Dios. Eso, eso. No obstante eso, no obstante lo dicho, será un tiempo de mucha creatividad, y es que las experiencias fuertes en nuestra vida son siempre de gran creatividad, depende cómo uno las sepa manejar. Porque, por ejemplo, durante este tiempo de exilio surgirán libros tan importantes como el libro del Génesis, Mm. donde el pueblo hace una relectura de toda su historia y se da cuenta que no solo Dios está en el origen del pueblo, con Abraham, con el Éxodo y haciendo la alianza, sino que Dios está permanentemente en medio de su pueblo desde la creación del mundo. Y entonces lo que hará es tomar un mito preexistente en el mundo babilónico, como es el mito de Gilgamesh, y lo traducirá en el lenguaje judío, poniendo a Dios como el gran creador, ¿no? Porque en el mundo cultural circundante a Israel hay la conciencia de que el viento, la tierra son pequeñas deidades, digamos, ¿no? El mundo judío quitará a los elementos de la naturaleza su dimensión de deidad y convertirá en realidad a Yahvé como la única y gran deidad que es creadora de todo cuanto existe. ¿No? Lo que significa, insisto con ello, junto con la ley, en un gran avance en relación a los otros pueblos que le circundan. ¿No? Todo lo anterior dicho para ver cómo hay un proceso interesante de toma de conciencia, de descubrimiento, de caminata, incluso en medio de las dificultades mm, de la fe en un solo Dios, en un Dios único, que ha elegido al pueblo, y que lo ha elegido para una misión, ¿no? Y esto es lo que no entendió el pueblo, ¿no? Que la elección tiene que ver con una misión, toda elección tiene que ver con una misión, ¿no? Y eso hasta en la vida personal. Cuando Dios te llama para la vida, por ejemplo, ¿no? Para la vida matrimonial te encomienda una misión, la de formar una familia, la de criar a tus hijos, la de dar valores a tus hijos, valores humanos, profundamente humanos. ¿No? El amor al prójimo, la solidaridad, la fraternidad universal, etcétera, etcétera. ¿No? El respeto mutuo, en fin, todos esos valores que se han de aprender en medio de una familia, ¿no? En medio de la familia. Eh, yo no sé si están bien hasta ahí, son las 12:30. ¿Quién está en el 69, 51, 67? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuéntenos. Puesto que no tengo visión de el nombre ni de
la cara. ¿Quién es Juanito? ¿Juan? Bueno, Sí, ya. lo que nos queda es poquito, pero requerirá explayarse. Entonces, pues si les parece, llegamos hasta aquí, porque ha sido Ya. bastante cansador, por lo menos para mi pobre garganta, Intenso, intenso, no cansado, intenso. ¿sí? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna cosa que les gustaría profundizar de esto que hemos visto? Lo que viene probablemente se los mande en algún apartado para que lo tengan en cuenta, que son los grupos que existen en tiempos de Jesús. ¿Mm? Ya. Eh, Los grupos una políticos consulta. del tiempo de Jesús. Me faltaron dos elementos muy rápidamente, que es la dimensión de la redención. En tiempos de Jesús, estamos hablando del tiempo de Jesús, ¿no? Existe la conciencia de la redención, quiere decir con redención la forma en que Dios va a salvar a su Mm, pueblo. ¿Mm? Estamos en medio del Imperio Romano, no olvidar. no, Eh, eh, Existe la conciencia, algunos judíos piensan que la redención es personal, es decir, que tú te vas a salvar, Dios te va a salvar, pero te va a salvar a ti. Hay también la conciencia de una salvación comunitaria, ¿m? Que tiene que ver con, tanto la primera y la segunda, que tienen que ver con la otra vida, ya para que vean que la conciencia de la otra vida tiene tiempo, es vieja. Hay una conciencia no solo comunitaria, sino social en el sentido sociopolítico. Dios se va a imponer contra el imperio y nos va a liberar. Y también ¿dónde está hay la una, cosa esa? El LOM, ¿cómo le llaman? y también hay una conciencia apocalíptica. ¿M? También hay una conciencia apocalíptica. Y por eso les puse aquí los cuatro caballos de el Apocalipsis, ¿eh? Porque también el Apocalipsis cristiano no es, el Apocalipsis cristiano no es una creación del mundo cristiano, ¿m? Sino que la apocalíptica, también hay una apocalíptica y muy rica judía, de la cual es deudora la apocalíptica cristiana, ¿m? Como símbolo, porque estamos ante una literatura que es plenamente simbólica, y que además de ser simbólica, ¿m? Además de ser simbólica, es grandemente esperanzadora, lejos de lo que uno puede pensar, porque cuando lee el Apocalipsis sin tener las claves de interpretación, lo que le entra a uno es miedo, ¿m? Porque Ujú, está pensando en el juicio final y no tiene nada que ver con el juicio final. El Apocalipsis lo que hace es describir una situación que el pueblo está viviendo en ese momento, es decir, lo que describe el Apocalipsis, concretamente el Apocalipsis cristiano, es lo que está viviendo el pueblo en ese momento. Y por lo tanto, las, comillas, profecías del Apocalipsis ya se han cumplido. ¿M? Ya se han cumplido. La gran bestia de la que habla el libro del Apocalipsis no es sino el emperador, y el emperador ya se murió. Concretamente Nerón, el 666 del Apocalipsis es el número que se produce ya. de las sumatorias del nombre de Nerón. ¿M? Es Mm, decir, si bien el libro del Apocalipsis en su redacción final es del año 90, eh, toma elementos de todas las persecuciones que le tocó vivir, perdón, al mundo cristiano. ¿M? Ups, mi camarita está hoy día bailarina. Y un último elemento que quiero señalar es el culto. La fe de Israel no solo es ortodoxia, es decir, lo que hemos visto, en qué cree un judío, sino también es ortopraxis, es decir, cómo se expresa esa fe. Bueno, esa fe se expresa en el servicio y adoración a un único Dios, y por eso, tanto personal como comunitario, el judío tiene prácticas piadosas diarias. Un judío, tiene prácticas
cultuales diarias que lo hacen en su vida privada, como por ejemplo la recitación del Shema, es decir, recuerda Israel, el Señor es tu único Dios, amarás al Señor con todo tu Dios, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el credo, digamos, judío israelita, que un judío debe decir 2 veces al día, con lo cual reafirma su fe en Yahvé. El tributo, ¿no? El impuesto al templo, que le debe ser pagado por todo varón. El culto comunitario en el templo y a partir de el exilio en Babilonia también en la sinagoga, ¿no? Porque en el contexto del siglo I y de la gran diáspora judía, si bien los judíos debían ir al templo 3 veces al año, para quienes vivían en los márgenes, no solo de la Palestina, ¿no? Es decir, la zona de Galilea, se conformaban con ir una vez al año al templo de Jerusalén, y los que estaban en la diáspora pues no iban nunca, sino en contadas ocasiones. No obstante, pagaban el tributo al templo. La circuncisión, que era el gran signo, sobre todo, no sobre todo, de los hombres, signo de la alianza entre Dios con su pueblo. La abstinencia de alimentos impuros y las purificaciones. Pero en el tema de la ortopraxis, es decir, en la recta actuación del mundo judío, hay que, repito, un elemento que dije antes, la ley, ¿no? La ley que expresa de alguna manera la voluntad de Dios para con su pueblo, rige toda la vida del mundo judío. A diferencia de los otros pueblos donde la religión es un elemento que se practica solo en el templo, en sus templos, paganos, comillas paganos. En el mundo judío está todo atravesado por el elemento religioso. ¿Sí? En el mundo judío, repito, la ley permea todos los elementos de la vida cotidiana de un judío, desde que se levanta hasta que se acuesta. Hasta, ya digo, en el ámbito sexual, ¿no? Cuando es oportuno, legalmente hablando, que un hombre tenga relaciones sexuales con su esposa. ¿Sí? Estamos hasta ahí, bastante hemos hablado, ¿eh? Nos queda muy poquito. Bien. Si les parece, llegamos hasta aquí. Trataré de enviarles algo sobre los grupos políticos, aunque igual diré, porque es fundamental ya para entender. Y ya la próxima semana, Dios mediante, si no hablo demasiado, ya entraremos con Jesús, porque nos quedan justamente 5 clases que las dedicaremos propiamente a Jesús. Pero era Perfecto. interesante esta introducción porque si no es difícil entender a Jesús, porque obviamente Jesús participa de esta fe y de esta ortodoxia y de esta ortopraxis, obviamente, ¿no? Jesús es un judío piadoso, fiel a su religión, creyente en Dios, obviamente, ¿no? Y por eso, y cumplidor de la ley, y por eso, pues lo hemos, No, qué bueno. por eso hemos hablado latamente de estos elementos. Por mi Perfecto. parte, hasta aquí, cualquier preguntita que vaya surgiendo a partir de la lectura. No sé si han podido avanzar en la lectura. Yo les Ahora aconsejo, voy a empezar. leer Jesús de Pagola, Jesús, una visión histórica, algo por ahí, aproximación histórica, porque es muy, muy interesante. Y nos va dando claves para retroalimentar lo que viene en el curso. Bien, un abrazo grande, que tengan bello fin de semana.